Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Trend Lab de Gobierno de Datos de este School of Management. Para nosotros es un gusto, como cada mes, reunirnos con ustedes y y brindarles estos temas de tendencia a toda nuestra comunidad educativa. Mi nombre es Dulce Rodríguez y estaré acompañándolos esta tarde junto con nuestro expositor que en un momento voy a tener el agrado de presentarles. Antes de esto, quiero compartirles que los Trend Labs se hacen con el objetivo de poderles proporcionar información de valor a toda nuestra comunidad y adicional a esto, tener interacción a nivel regional e internacional de profesionales expertos en temas de tendencia. Así que antes de presentar a nuestro expositor, pues quiero compartirles que la manera en la cual vamos a interactuar esta tarde es por medio del chat y del apartado de preguntas y respuestas, con el objetivo que podamos aprovechar al máximo el tiempo de nuestro expositor. Así que los invitamos a que puedan participar por esos medios. Ahora sí, tengo el gusto de presentarles a nuestro facilitador de esta tarde. Él es Hugo Beltrán Alejos. Hugo es experto internacional en transformación digital, gobierno de datos, gestión de procesos y gestión del talento digital para empresas de renombre a nivel internacional. Así que estoy segura que vamos a tener un gran tiempo con Hugo esta tarde. Así que bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias por su tiempo y le dejamos el espacio. Muchas gracias, Dulce, por esta oportunidad de poder dirigirme a todos los que están conectados a través de Trend Lab. Ya, para mí es un tremendo placer y estar participando en este tema de tremenda importancia, ya, sobre gobierno de datos, oportunidades y desafíos de la transformación digital. Es un tema que se viene hablando de hace mucho tiempo, y esto está tomando cada vez más fuerza y bueno, yo creo de que hay que ser bastante conscientes a nivel de organizaciones, ¿ya? Así que vamos a hablar de qué se trata todo esto, ¿ya? Bueno, yo radico en Santiago, en Chile, así que estamos aprovechando la tecnología de poder estar conectados a distintas partes del mundo, ¿no? Dentro del temario que vamos a ver el día de hoy en este Trend Lab está la importancia de los datos. Vamos a encontrar de que es un tremendo valor, ¿ya? ¿Por qué es importante los datos? ¿Ya? Uno no dimensiona la importancia o la criticidad de los datos. Con mayor razón, el siguiente punto también se va a ver sobre los datos como un activo estratégico, ¿ya? Porque es un elemento de que apoya justamente a la toma de decisiones, ¿ya? Dentro de una organización, sea de cualquier tamaño, por consiguiente es un activo estratégico, y como es estratégico, hay que saberlo cuidar, hay que saber administrarlo. Vamos a hablar en el tercer punto, ya entrando ya más en materia, las organizaciones data-driven, ¿ya? Y eso justamente nos va a dar un cierto enfoque más estratégico y justamente hay que contemplar algunas definiciones estratégicas al respecto. De la misma forma, vamos a entrar ya a hablar sobre el concepto de gobierno de datos y la transformación digital también, ¿ya? Y finalmente, para abordar o penúltimo punto, la importancia y la gestión del cambio, ¿ya? Indudablemente que todo este cambio revolucionario conlleva justamente que hay que saber manejar el cambio, sacar a la gente o a las organizaciones de la zona de confort. Y no olvidemos que en las organizaciones hay personas, ¿ya? Y bueno, y terminaremos con algunas conclusiones al respecto, ¿ya? Espero que sea de mucho interés. Es un tema que lo vamos a hacer bastante resumido, ¿ya? Por el tiempo, pero igual, vamos a hablar. Quiero empezar primero proyectando esta vista, ¿ya? Donde dice la importancia de los datos. Mire, le voy a poner 3 ejemplos al respecto y que muchas veces son ejemplos bastante didácticos, ¿ya? Y también cosas de la vida real. Por ejemplo, el 12 de febrero del año 49, tal como aparece acá, eso sucedió en Quito, Ecuador, a raíz de la película La guerra la guerra de los dos mundos, de los mundos, ¿ya? Y en la cual, por lo que me informé,
comenzó a transmitirse por radio y informaban que habían llegado los extraterrestres a la Tierra y se generó un pánico tremendo. Y se dan cuenta cómo es el tema de la gestión de la información, ¿ya? Y esto no dista mucho del año 49 de la realidad de la potencia que tienen las redes sociales. En muchos países de la región, me refiero a Latinoamérica, las noticias ya no fluyen por los canales tradicionales como la prensa escrita, la radio, televisión. Las redes sociales mueven gente, muchísima gente. El otro punto que quiero compartir con ustedes es el mito de Beers and Dyappers, ¿ya? Esto es un caso de estudio que se abordó mucho en las escuelas de negocio, ¿ya? En la cual se ilustra cómo el análisis de los datos de clientes puede llevar a conclusiones interesantes, muy interesantes, y aprovecharles en un contexto de market basket analyze, ¿ya? Y justamente establece correlaciones, justamente como se ve acá en el gráfico inferior derecho, la correlación entre los pañales y la cerveza. Y justamente se daba este tema de correlación los días viernes, en la cual los papás, ¿no?, de niños pequeños, recién nacidos, iban al supermercado a comprar pañales. Pero existía una correlación de comprar pañales con cerveza, ¿ya? Y no es un tema bastante, rompe los esquemas lógicos que uno puede decir, oye, hay una correlación entre leche y cereales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? De que justamente iba un incremento correlacionado entre la cerveza y los pañales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los amigos de los supermercados? Como ustedes saben, el sector de supermercados, el sector retail, el tema de los espacios tienen un precio. Entonces, ¿qué hicieron? Para facilitar el customer experience, ¿qué hicieron? Que pusieron la cerveza, lo pusieron junto a los pañales, de tal forma de facilitar la compra de los varones que iban a comprar. Esto sucedía, como le digo, los días viernes. Entonces, el supermercado decidió poner cerca ambos productos. Entonces uno puede decir, hay una correlación. Sí, entonces habría que salir del terreno y ver. Importancia justamente de los datos, ¿ya? Como esa correlación que existe en estas dos variables. Y finalmente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película Back to the Future, number 2, en la cual el personaje Biff Tannen, ¿ya?, justamente en ese viaje que hizo McFly, llevó el bendito almanaque, ¿no?, al futuro, y el señor Biff Tannen se dio cuenta de que había información a futuro y comenzó a hacer muchas apuestas y comenzó a ganar dinero. Se dan cuenta que con estos tres ejemplos muestro la importancia de los datos, ¿ya? Adicionalmente, quiero también compartir lo que dice justamente un poco a nivel de literatura, lo que decía Sherlock Holmes. Es un error capital el hacer teorías antes de tener datos. Miren, uno puede aventurarse a emitir algún juicio, ¿no?, al respecto previo a no tener datos, ¿ya? Pero naturalmente acá viene el concepto de que no es tener datos por tener datos, sino hay que tener datos fidedignos, ¿ya?, datos confiables, que sean precisos, y puedo seguir enumerando varios atributos que están vinculados o relacionados con la calidad de los datos, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero nuevamente, importancia de los datos, ¿ya? El espionaje es esencial para las operaciones militares y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus acciones. Y esto lo decía Sun Tzu. Y ahí viene el tema de la inteligencia, ¿ya? De conocer los movimientos o adelantarse o ir un paso más adelante que el adversario en base a los datos, ¿ya? Puedo también mencionar el tema de, no sé si se acuerdan de una película, El Enigma, en la cual, a raíz justamente de la Segunda Guerra Mundial, había mucha comunicación a través de claves por parte del ejército alemán, ¿ya?
y el ejército británico quería descifrar para entender cuáles eran los próximos movimientos, y se lo encargó al señor Alan Turing, ¿ya?, en descifrar esos mensajes. Y él estaba convencido, un matemático muy ilustre, que logró la fama de poder descifrar, y pudieron justamente conocer con anticipación los datos que manejaban el ejército adversario. Y gracias a él, bueno, los que están en el mundo de la informática, adjudicaron el premio Turing, justamente a raíz de este personaje que logró descifrar la información que venía camuflada, llamémoslo así, no quiero decir encriptada, ¿no?, ni anonimizada, sino pero bastante cubierta, ¿ya? Y se pudo descifrar a través de algoritmos que en aquella época, no sé si vieron la película, lo hacían de manera electromecánica. Todavía no existían los computadores tan precisos, ¿ya? Por otro lado, también quiero citar acá un mensaje que lo menciona Peter Eichen, en la cual habla que data is not the new oil, is the new soil. Claro, ustedes lo han encontrado, me imagino, que habla del nuevo petróleo, pero habla de la mitad del pensamiento que dice Peter Eichen, porque si dice que es la nueva tierra, ¿ya?, entendamos la tierra como un recurso bastante productivo, ¿ya?, y en la cual la tierra, ¿ya?, tiene nutrientes, ¿ya?, y la tierra en sí no ayuda a que tengamos plantas mucho más en buen estado y lleguen a producir los frutos deseados, ¿no? Por eso hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que regarla, y obviamente si uno pone semilla en cualquier terreno, cualquier tierra, llamémoslo así, muchas veces no es fructífero, ¿ya? Entonces uno tiene que saber seleccionar, ¿ya?, buscarlo. Por eso el valor del petróleo se basa en la escasez, pero los datos no funcionan de esta manera, ¿ya? Por eso hablan del petróleo, pero dice que el dato es una fuente de petróleo, pero no es así, no es así, ¿ya? Entonces ya les expliqué cuál es el enfoque que quería dar el señor Peter Eichen. Y el costo relativo de adquirir datos es más caro la primera vez que lo utilizan, ¿ya? Porque uno comienza a hacerse preguntas y que de pronto uno quiere conocer el Customer Journey o adelantarse, ¿ya? De qué manera yo puedo generar nuevos productos o servicios, y uno busca el tema de la innovación, ¿ya? La innovación tiene como piedra angular entender las necesidades, para satisfacerlas. ¿Y cómo entiendo yo las necesidades del mercado? En base, en base a los datos. No hay otra manera, ¿ya? Eso de estar inventando por inventar, no. Yo tengo que conocer las necesidades del cliente, de mis clientes, o las necesidades del mercado. Y en base a eso puedo innovar. No pongamos la carreta delante de los bueyes. Entonces, todo pasa por los datos. Y también, como menciona, que los datos disminuyen en cada reutilización posterior. Por supuesto, porque ya tengo la información, tengo los datos y tengo que ir actualizándolos, ¿ya? No olvidemos de que el mercado es bastante dinámico, ¿ya? Entonces, el comportamiento del mercado uno tiene que comprender, tiene que editarlo, ¿ya? Entonces, comprenderlo. Y los datos aumentan de valor cuanto más se reutilizan. Mire qué interesante, ¿eh? Y es cierto, porque en la medida de que yo quiero lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, o lanzar una nueva campaña de marketing, y de pronto tengo que estar preocupado de que los correos electrónicos estén actualizados, ¿no? Y si veo de que al lanzar una campaña publicitaria consigo el objetivo deseado, fabuloso, los datos son correctos. De la misma forma que muchas organizaciones buscan la optimización de los recursos. En momentos difíciles en los cuales estamos viviendo a nivel mundial, muchas empresas buscan optimizar sus recursos, pero para eso yo tengo que tener los datos, ¿eh? Entonces, en la medida que tengamos datos de calidad, podemos tomar decisiones, ¿ya? Y quiero presentar acá, en este gráfico hay dos escenarios, ¿ya? Porque está por un lado el tomar los datos en sí, en un primer inicio, ¿ya? Entonces acá viene un estadio inicial o un estado inicial,
de madurez, llamémoslo así, respecto a los datos, ¿ya? En la cual los datos lo toman para operar, tienen un objetivo muy acotado para operación, ¿ya? Y es el resultado de las acciones, ¿ya? Y uno comienza a analizar, a entender en base a los resultados, ¿no? Tiene un enfoque básicamente transaccional y obviamente está más segmentado y orientado a áreas, a silos, ¿ya? El mercado está bastante aislado y tal como están de manera aislada, muy poca integración, ¿ya? Y cuando sucede que las organizaciones quieren cruzar la información, que por un lado yo tengo las ventas y por otro lado tengo la parte crediticia o la parte de riesgos, ¿ya? O la parte de distribución o de logística, y es ahí donde muchas veces las organizaciones sufren, entre comillas, cómo poder tomar decisiones y cómo adelantarse a la necesidad del mercado. Bajo este enfoque, difícil, ¿ya? En cambio, al lado derecho tenemos los datos para la toma de decisiones, en la cual es el origen, como se lo dije hace un rato. Si yo tengo datos de calidad, me refiero, como digo, de manera oportuna, que sean precisas, de fuentes confiables, eso me ayuda mucho a tomar decisiones y entender ya que crear nuevos datos ayuda, o sea, pues nos permite adelantarnos, saber cómo nuestro mercado está comportándose, cómo, cuál es la tendencia, hacia dónde va, ¿ya? Y ahí tiene un objetivo más analítico, ¿ya? Analítico en el sentido de hacer a través de modelos matemáticos, estadísticos, poder tener una analítica no solamente descriptiva, sino predictiva, ¿ya? Y aquí justamente entran a jugar ya de manera integral toda la organización. Y naturalmente también se puede utilizar datos externos. Y aquí entra todo un concepto en la cual hay mucha información. Y ahí se integra, tal como aparece en el gráfico de más abajo, está a través de un repositorio o un contenedor que está centralizado y está toda la información ahí, ¿ya? En la medida de que nosotros podamos ordenar toda la data, nos facilita, y más aún ahora, ¿ya? En la situación que estamos viviendo, no solamente manejamos datos del cliente presencial, ya que iba al negocio, ¿no? O se acercaba al negocio y a comprar bienes o servicios, pero dado la situación sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, ahora comienza todo a hacerse a través de comercio electrónico, ¿ya? O transacciones electrónicas, y que justamente aquí aparece todo el tema de la transformación digital. Instituciones que se mantenían al margen y que no creían en ese tema. Algunos me tocaba la oportunidad de conversar con muchos de estas empresas y me decían, no, Hugo, este es un tema de moda. No, la transformación digital es un tema de moda. Yo no le veo aplicación. Y sucedió y que llegó la pandemia, el COVID-19, y hubo un antes y hay un después que estamos viviendo en este momento. Claro, llegó las vacunas, pero ¿cuánto tiempo demorará en irse? No es que nos vacunemos y al día siguiente se desapareció el virus. Ahora estamos hablando de la segunda, de la tercera ola, estamos hablando de nuevas cepas, la cepa británica, la cepa brasileña. Entonces, me preguntan y uno queda en ese tema, ¿hasta cuándo estaremos con el COVID? No sé. Yo creo que nadie tiene la respuesta, ¿ya? Entonces, tenemos que vivir en un nuevo entorno y en la cual los modelos de negocios están cambiando, ¿ya? Entonces, ahora estamos trabajando con clientes digitales, que no es lo mismo que cliente presencial. Entonces, en el cliente digital hay información que no lo manejamos antes, porque el cliente digital se conecta a través de una plataforma tecnológica, ¿ya? Ya sea una página web, una aplicación mobile, ¿ya? Y comienza, pueden hacer consultas, pueden hacer compras, pueden hacer devoluciones. Entonces, toda esa información nueva que está apareciendo, tengo que incluirla al perfil de mi cliente, un cliente digital. Y no olvidemos que el cliente digital, o como en la literatura habla del cliente 2.0, es muy conocedor, sabe mucho del mercado, sabe, es muy inteligente. Y es ahí donde las organizaciones tienen que conocer
las necesidades, vuelvo a reiterar, quizás siendo un poco reiterativo. Y naturalmente que los datos se convierte ya en un activo estratégico, ¿ya? En la cual constituye como las palancas justamente de la transformación. Entonces, recordemos, el dato es un elemento, un insumo importante para la transformación, para el negocio, y la tecnología ayuda a, es una palanca para, no es el objetivo final. Entonces existe una visión muy errónea de que para hacer transformación digital o para hacer gobernabilidad de datos, el objetivo final es la tecnología. Y ese es el tremendo error. El tremendo error. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque tanto en la transformación digital como en el gobierno de datos, tiene un enfoque de negocio. Ese es el verdadero enfoque para la toma de decisiones. Desde el punto de vista comercial, eficiencia, conversaba con gente de ejecutivos de algunos bancos centrales de América Central, justamente de la región, y me decían que tan importante para nosotros son los datos, porque justamente están hablando de variables agregadas para calcular el Producto Bruto Interno, para calcular la inflación, para calcular el nivel de desempleo. ¿Se imaginan de que haya un error en esos datos? Terrible. O también con los amigos de la superintendencia que me ha tocado también conversar acá de América Central, en la cual dice que qué importante nosotros recopilar toda esta información regulatoria. Y si no entregan la información fidedigna y no entregan a tiempo, entonces hay un tremendo problema, ¿ya? Y es justamente que la información nos va a ayudar a ganar competencias, obvio. Entonces la gente ya va a empezar a cambiar de mindset, a cambiar el switch y se van a dar cuenta de que el dato es un elemento estratégico muy importante. Y como es valioso, hay que cuidarlo. Cuidarlo de que no lo echen a perder, que esté completo, que esté actualizado y como un bien estratégico, uno tiene que gestionarlo bien. No, así como uno cuida el dinero o cuida todo eso, uno tiene que ser bastante cuidadoso y tener una estrategia. Ojo con los datos, ¿ya? No es tener los datos por tener los datos, ¿ya? También conversaba con otra empresa de rubro financiero y me decía, Hugo, pero ¿tengo que tener una estrategia? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es el enfoque? Y entonces acá aparece el concepto de la empresa organización data driven. Es cierto, todas las empresas mayormente, algunas se califica que son data driven, porque toman los datos como principal insumo para toma de gestión. Eso no lo dudo. Pero en cambio, cuando hablamos de qué se trata una organización data driven, cuáles son las características de una organización data driven, ahí entra el concepto en el cual que cualquier usuario en cualquier momento o en cualquier lugar que no solamente esté, no sé, pues en la ciudad de Guatemala, puedo estar en San Salvador, puedo estar en Santo Domingo, puedo estar en Santiago o en Asunción o en Guayaquil o Quito, yo puedo tener acceso a los datos y tengo que tener una cierta autonomía para encontrar respuestas. Sí, que yo entienda por qué está sucediendo esto con mis productos o servicios. ¿Cuál es el nuevo entorno en el cual tengo y poder encontrar respuestas concretas al respecto, ¿ya? Y eso basado justamente en información contrastada, porque uno comienza a cruzar la información, ¿ya? Y lo importante también que esto ayuda, vuelvo a retirar, a la toma de decisiones. Pero acá viene todo el concepto de manera gobernada. ¿Qué significa el concepto de manera gobernada? Que muchas veces conversando con estos ejecutivos me dicen, bueno, no te entiendo el tema, pero sí tengo los datos. Sí, pero yo lo quiero tener de manera gobernada. Ah, entonces ahí tiene que establecer lineamientos o aspectos fundacionales en la cual esté ordenado el acceso a la información. Porque se imaginan, ¿ya? Una organización que no esté ordenada en cuanto al cuidado de la data y que solamente tenga acceso a aquellas áreas que están involucradas, por ejemplo, el área de recursos humanos no podría tener acceso a todos los datos de la empresa, de los costos.
que manejan una empresa, o de los clientes, o el nivel de endeudamiento. No, yo creo que no. Entonces uno tiene que establecer un orden. Es como, siempre lo menciono cuando hablo con los ejecutivos, es como establecer un orden en un país. Todos los países, tienen, viven bajo un régimen republicano, ya, ya pasó la monarquía, entonces en la cual hay un presidente, ¿ya? Y hay poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, o sea, el judicial y algunos países tienen el poder electoral, ¿ya? Entonces, son estos órganos rectores en la cual establecen los lineamientos, ¿ya? En la cual digan, ¿sabe qué? Acá hay leyes y hay que cumplirlas. Y si algún ciudadano no cumple las leyes, bueno, está infringiendo el orden. Por eso se habla también de que estos cimientos básicos de organización buscan generar un país con orden, ¿ya? ¿Se imagina que no hubiese leyes en un país? Gobernaría como la ley de la selva, el más fuerte estaría gobernando, ¿no? Entonces, no debe hacer. Entonces, ahora, no confundamos, porque también me preguntan, pero Hugo, si lo vamos a gobernar, esto se va a volver más engorroso, se va a volver más burocrático. Todo depende cómo implantemos el gobierno de datos. Sigamos con el tema de qué cosa es una organización data-driven, ¿ya? Y para eso, vuelvo a reiterar, necesitamos establecer una estrategia de los datos. Y acá podemos establecer datos de calidad. Y también lo mismo, yo quiero dejar claro de que el gobierno implantar un programa, no proyecto, un programa de gobierno, difiere de una organización a otra. No es la misma, no es una receta única, ¿ya? Y eso justamente también conversaba con otro ejecutivo y me decía, Hugo, dame la receta para poder implantar el gobierno de datos. Entonces yo le digo, es que depende. Depende de tu organización, pero Hugo, yo soy una empresa financiera bancaria. Sí, pero va a diferir mucho, de que hay otro concepto que lo vamos a mencionar más adelante, el tema de la cultura. Es distinto, ¿ya? Ojo con eso, ¿ah? No hay receta única, por si acaso. No hay un manual de cortapalos en la cual voy a aplicar. No, pero hay conceptos básicos, lineamientos generales que sí lo tenemos que tener en cuenta. También la estrategia ayuda a que estén bien organizados y los datos estén accesibles, ya en la cual uno, si quiere tener información, eso como me sucedió en una empresa donde trabajé en vidas pasadas y que no puedo decir el nombre, justamente por razones de confidencialidad, el gerente general nos preguntó a todos, nos citó a una reunión gerencial y preguntaron cuántos clientes tenemos. Y el área comercial decía 100, el área de marketing decía 80, el área crediticia decía 95, el de logística decía 120, y al final el gerente general dice, no tenemos claro cuántos clientes tenemos. ¿Y cómo voy a tomar decisiones? Y es un tema que oiga, esto sucede, no es una cuestión que sucede en un caso aislado, y sucede. Háganse ustedes las preguntas en las empresas donde trabajan. ¿Qué cantidad de clientes tenemos? ¿Cuánto cuesta emitir una factura? ¿Ya? Tienen que estar gobernados tal como se los comenté, ¿ya? Y por otro lado, hay que fomentar la cultura empresarial, en la cual hay que democratizar los datos. Sí, de acuerdo, establecemos un orden en la cual tengan acceso a los datos de manera rápida, precisa, pero obviamente estableciendo un orden y también democratizar la analítica, saber para qué lo necesita cada uno, ¿ya? Y acá viene ya las decisiones estratégicas, ¿ya? En algunas organizaciones ya tienen el tema de liderazgo a través de un Chief Data Officer, o pueden llamar Head of Data, Data Governance Manager, entre otros. Y aquí aparece todo el tema de la visión estratégica, ¿ya? En la cual permite guiar el camino, analizar las necesidades, definir la estrategia. Y en cuanto al conocimiento del negocio, establecer claramente cuál es el objetivo y el mercado target, el mercado objetivo, ¿ya? Las reglas de negocio. ¿Qué tan importante que toda la organización sepa cuáles son las reglas de negocio? ¿A quién debo otorgar crédito o hay un cupo al respecto? ¿Qué pasa si un cliente no paga? ¿Qué pasa que a este cliente le podemos vender todos los productos o servicios?
son reglas de negocio. ¿Cómo es el tema crediticio? ¿Ya? El management, la forma, formar equipos estructurados, gestionar presupuesto, medir la evolución. La comunicación, pues, esto es un elemento muy importante porque vamos a buscar evangelizar, ¿ya? Evangelizar, impulsar una nueva cultura del dato. Y naturalmente vamos a hablar también sobre el tema de la gente de cambio, conseguir apoyos, vencer esa resistencia, buscar armar equipo, capacidad para demostrar valor, porque en sí, como lo mencionamos al inicio, el dato tiene un valor y hay que sacarle ese valor. ¿Ya? Y la tecnología justamente vamos a buscar cómo esta herramienta apalanca a, ayuda a, no es el objetivo final, ayuda, no es la solución final. Bueno, y establecer metodologías de desarrollo al respecto. No olvidemos, por otro lado, de que dentro de esta visión estratégica del gobierno de datos, tenemos que darle objetivos estratégicos que estén alineados al negocio. Por eso sale una visión. ¿Qué queremos ser con el tema de Data Driven? ¿Por qué? ¿Porque es una moda? Háganse esa pregunta. ¿El qué? ¿Y para qué? Y luego el cómo voy a lograr eso, ¿no? Entonces hay que establecer objetivos, yo diría más que nada a corto y mediano plazo. Ya no, dado el entorno que estamos viviendo, ya desapareció el concepto de largo plazo. Ya quizás se proyectaron de 2 a 3 años, ¿ya? Y justamente como decía, esto ayuda a que esté alineado al negocio. Porque si vamos a gobernar datos por gobernar datos, no tiene ningún sentido. Pero en cambio, si yo voy donde el gerente general o el presidente del director y decirle, ¿sabe que vamos a gobernar datos para que aumente la rentabilidad del negocio un X porcentaje, o decirle que vamos a optimizar los recursos y vamos a reducir un X porcentaje, uno está hablando desde el punto de vista de la rentabilidad, y eso se va a lograr a través del uso de los datos, ¿ya? Y ahí justamente aparece otro concepto de principios generales, la navegación, ¿ya? Y cómo vamos a manejar esos datos, y de acuerdo justamente, acorde a la visión del negocio. Por eso tienen que estar alineados, no se olviden, a los objetivos estratégicos de la organización, ¿ya? Por otro lado, ya tenemos que contar con el apoyo de los C-Level, ¿ya? El CEO, el Chief, el CFO, ¿ya? La parte financiera, la parte logística, todas las áreas tienen que estar involucradas, ¿ya? Ahí viene el concepto del engagement, que tiene que estar involucrado toda la organización. Se habla justamente que esto es un programa de gobierno de datos, en la cual es un largo viaje, no es un proyecto, porque el proyecto tiene un inicio y un fin. En 3 meses, Hugo, en 3 meses estamos listos con gobierno de datos. No, es un viaje largo. Y la pregunta es, ¿y por qué es largo el viaje? Porque justamente las organizaciones tienen distintos niveles de madurez al respecto sobre el gobierno de los datos. Ojo, ¿eh? Por eso, nuevamente, es un enfoque transversal, es un cambio, un nuevo cambio de la manera de hacer las cosas, ¿ya? Ay, perdón, me adelanté, disculpen, imprimí el botón equivocado, ¿ya? Tiene que haber recursos dedicados, ¿ya? Y obviamente acá hay un tema no menor que uno tiene que buscar la gestión de los stakeholders, ¿ya? Los que van a estar apoyando este largo viaje. Beneficios, eliminar los silos, como le comentaba. Ahora, los datos fluyen de manera ordenada durante toda la organización. La calidad de la información uno lo va a apreciar. Ya se va a dar cuenta que cuando pregunte cuántos clientes tenemos, lo sé exactamente con una cifra precisa y exacta, ya no un rango de variación. Cumplir las regulaciones. Y es cierto, todas las organizaciones tienen que cumplir regulaciones respectivas, entregar información al área de impuestos de cada país, ¿ya? Y más aún con entidades del rubro financiero bancario y de seguros, tienen que entregar mucha información. ¿Ve? Luego también aumentar la autonomía de las áreas de negocio, el hecho de que pueda disponer de la data en el momento que uno necesita, y aumentar la seguridad del acceso. Entonces, ya estamos hablando justamente ya de un orden, ya en la cual existen reglas, si le pongo, hago una analogía de reglas de tránsito, en la cual la gente sabe que ante un semáforo, cuando hay luz verde, uno tiene que avanzar, y cuando hay luz roja, uno tiene que detenerse. Lo mismo sucede también con el gobierno de datos. Entonces uno establece un orden y hay un estándar, un lineamiento que todo el mundo lo conoce. Estamos, ¿no?
Luego, por otro lado, como se le decía, tiene que haber un alineamiento estratégico de datos para conseguir los objetivos de la organización, definir objetivos estratégicos de un enfoque data-driven. ¿Cuál es ese objetivo estratégico? Y todo esto asociación a los objetivos de la organización. Por eso es necesario que la alta gerencia esté convencida de este nuevo enfoque estratégico. ¿Ya? Es fundamental. Y aquí justamente en la especificación de los derechos de decisión y un marco de responsabilidad para garantizar el comportamiento adecuado de la valorización, la creación y consumo y el control de los datos y la analítica, eso lo dice Gartner. ¿Ya? Y justamente esto conlleva a que hay que tener la definición de políticas de, respecto al gobierno de datos. ¿Ya? Y que eso se aplica mediante procesos y ejecutado a través de roles y responsabilidades, ¿ya? Utilizando herramientas. Se dan cuenta que acá saltan a la luz herramientas, políticas, procesos, roles, herramientas, y los procesos también tengo que medirlos, si estamos haciendo bien las cosas. Es como si, nuevamente, aplicando el ejemplo de la analogía de los accidentes de tránsito, y de pronto, dígame que no sucede en determinados países en la cual el nivel de accidentabilidad o atropello sucede por alta velocidad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si hay reglas de tránsito, la gente no las respeta. Entonces uno comienza a sancionar o a hacer una revisión más control de carreteras o en la ciudad. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces hay un desgobierno, o a la gente no les interesa, no toman conciencia. Lo mismo sucede también con los datos. Cuando la gente no toma conciencia de la importancia de los datos, puede pasar cualquier cosa. Por eso se habla también de tener conciencia, conocimiento del ciclo de vida de los datos. Los datos no es que tengan una vigencia. Yo creo que los datos uno los tiene que mantener actualizados, ¿ya? Porque muchas veces me llega a mi correspondencia de mi domicilio anterior. Me llega por correo electrónico, me llega. Pero yo ya actualicé, ¿ya? Y luego también la calidad de los datos y el nivel de madurez de la organización respecto al manejo de los datos, ¿ya? Algunos consejos, ¿ya? Para implantar el gobierno de datos, que la alta gerencia esté consciente y participe, ¿ya? En este tema estratégico, realizar un assessment, una evaluación. Yo recomiendo que sea una visión externa o independiente para tener una foto del as is, tal como está en este momento, ¿ya? Y luego identificar el estado deseado. ¿A dónde quiero llegar? Al nivel de madurez, ¿ya? Yo quiero llegar a este nivel. Perfecto. Y eso se hace en base a los gaps detectados. Y hay que ser consciente. Por otro lado, empezar con un enfoque centralizado de gobierno, definir los aspectos fundacionales, porque hay que establecer, nuevamente, los aspectos fundacionales, establecer los poderes, como sucede en un país, de gobierno para que exista un orden y no exista anarquía. ¿Ve? Luego, apalancar los proyectos tácticos. Ya, ok, me quedó claro, voy a poner los aspectos fundacionales, pero quiero dar ese salto. ¿Cómo apalanco el tema del gobierno de datos a través de un caso de uso que sea estratégico? Por ejemplo, en el caso de las empresas financieras bancarias, están muy preocupados del tema del lavado de dinero. O sucede también el tema de las remesas, ¿qué tanto dinero está ingresando? ¿Ya? Entonces, y para qué le cuento el sistema de fraudes en las transacciones financieras bancarias? Es un tema muy preocupante y que podríamos utilizar a través de un gobierno de datos. ¿Ya? Y por otro lado, medir el nivel de madurez, cómo va evolucionando, porque vamos a establecer un roadmap, un viaje. ¿Ya? Ahora, yo quiero dejar claro también respecto al tema de los distintos niveles de madurez. Conversaba con un ejecutivo, en la cual se hizo el assessment, y me decía, se tomaba la cara, la cabeza, me decía, y le digo, ¿qué pasa? No, me dice, pero me siento mal. ¿Por qué? Le digo, como dicen los amigos guatemaltecos, no sienta pena. ¿Qué le pasa? Estoy en nivel 1. Ya, pues le digo, qué bueno, tienes un punto de partida. Sí, Hugo, pero son varios escalones que tengo que subir. Yo le respondí con una analogía. ¿Es malo ser niño? ¿Es malo ser adolescente? ¿Es malo ser joven? ¿Es malo ser adulto?
¿Es malo ser persona de la tercera edad? Yo creo que uno tiene que ir madurando y las organizaciones también tienen que ir madurando respecto al gobierno de datos. Yo creo que ni un bebé o una guagua o un infante pequeño de pocos meses logra caminar y correr una maratón. No, hay que ir creciendo, tiene que caerse y aprender de sus errores y luego ir preparándose para las Olimpiadas o para torneos, pero es de a poco. Entonces, cuando se hagan el assessment, no sientan pena, no se sientan afligidos. Por algo se empieza, ¿ya? Por otro lado, dentro de todo este tema de gobierno de datos y la transformación digital, el dato es la materia prima de la transformación digital. Y justamente nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y nos va a proporcionar nuevos insights en punto a entender el mercado, entender cuáles son las necesidades y tomar las mejores decisiones, mejorar la eficiencia justamente de una visión end-to-end, no solamente de manera aislada. Y por otro lado, ser más eficiente, tratar de eliminar el papel y el enfoque del paperless. También diseñar nuevos negocios, sí, es cierto. Y esto va a mejorar el customer experience, como lo comentamos hace un rato. Y obviamente todos estos desarrollos digitales van a estar basados en los datos cada vez más rápidos y más baratos. Y justamente la transformación digital tiene como base los datos. Claro que sí. Ya están los nuevos procesos, los nuevos modelos de negocios, nuevo tipo de usuarios, nuevas aplicaciones y nuevas plataformas. Y es así que el negocio está cambiando vertiginosamente dado el nuevo escenario. Y acá viene el tema de la importancia de la gestión del cambio. No olvidemos que detrás de todo este tema de gobierno de datos o transformación digital hay personas, ¿ya? Gente que, por un lado, ¿qué es lo que está haciendo? Está en la zona de confort, todo haciendo lo mismo, pero ahora vamos a hacer otra cosa nueva. No tan disruptiva, pero vamos a establecer un cierto orden, ¿no? Y la primera protesta, como aparece en este gráfico caricaturesco, en la cual no quieren ruedas, no la tecnología, o la persona se niega a escuchar nuevo enfoque porque estoy acostumbrado, no tengo tiempo, ¿ya? Y uno tiene que mostrar los beneficios para romper ese esquema. Y justamente a través de esta importancia de la gestión del cambio, este gráfico es bastante ilustrativo y dice por qué vamos a cambiar. Porque hay que adoptar una nueva manera de hacer las cosas. Si las personas no se adecúan a trabajar en equipo, van a haber serios problemas. Y si el equipo no se ajusta a una estrategia establecida internamente en el negocio, va a sufrir. Va a haber cambios, va a haber disrupción, va a haber entropía. Y si la estrategia muy bien definida y establecida, pero enfrentamos un tremendo desafío, que es la cultura. Y si la empresa, la organización que engloba todo esto, no cambia de acuerdo a la necesidad del mercado, el mercado se lo va a comer. Tal como aparece acá el pescado grande, se lo devora. Es cierto, estamos viviendo un entorno bastante complejo, VUCA, ¿ya? Que viene del acrónimo Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity. Volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿ya? Y toda esta combinación representa naturalmente la naturaleza de las condiciones en las cuales nos estamos enfrentando todo el mercado latinoamericano y también mundial, ¿ya? Frente a ese tema de volatilidad, bueno, hay que tener una visión, ¿ya? Establecer un norte, hacia dónde vamos. Ahora todo se hace comercio electrónico, bueno, va para allá. Vamos hacia el tema de transformación digital. Y luego la incertidumbre, bueno, hay que tener un entendimiento de este entorno, conocer el entorno, ¿ya? Y respecto a la complejidad, tenemos que afrontarlo con claridad, ¿ya? Hay que ser flexible, tener un enfoque creativo, ya, ok, ahora el mercado o el mundo se está funcionando de esta manera. Y la ambigüedad, justamente frente a ese tema, tomar una decisión más ágil, tomar decisiones y buscar innovación. Por eso buscan que las organizaciones sean cada vez más ágiles. Dentro de los objetivos que tenemos sobre la gestión de cambio, hay que asegurar la adopción de esta nueva manera de hacer las cosas, ¿ya? Asumir nuevas responsabilidades, análisis y gobierno, y poner foco en las personas. No se olviden, podemos tener
una estrategia espectacular de gobierno de datos. Me quedó claro los conceptos, las políticas, lineamientos, controles. Estamos súper claros. Pero si yo dejo de lado el tema de la gestión del cambio, ténganlo por seguro que va a naufragar el programa, no proyecto, ¿ya? Por eso tienen que explicar bien el por qué, destacando los beneficios, porque acá no estamos cambiando por cambiar, no. Estamos poniendo semáforos porque vamos a establecer un tránsito fluido, respetando al peatón, respetando al ciclista y respetando a los vehículos. Hay un orden, es un beneficio, ¿ya? Va a conllevar a una nueva formación y capacitación, acompañamiento, ¿ya? No ser muy disruptivo. Ya, yo creo que ahí viene un tema de que, por eso hay que ser empático y entender cómo está funcionando la organización, pero también llevar al cambio, ¿ya? Trabajar con enfoques evolutivos. La transformación digital y el tema del gobierno de datos tiene que ser evolutivo, incremental. No se les ocurra hacer un efecto Big Bang, porque no funciona, ¿ya? Medir y actuar. Uno constantemente tiene que estar estableciendo indicadores para medir el nivel de evolución del gobierno de datos y la mejora continua, ¿ya? Yo creo que esto al respecto hay que tenerlo en cuenta. Y acá hay unos tips, ¿ya? Y yo quiero concluir mi presentación en que la estrategia de los datos tiene que estar alineada con los objetivos estratégicos de la organización. Hablo de un programa de gobierno de datos que tiene que implantarse de manera evolutiva, ¿ya? Incremental, ¿ya? Tiene que implantarse bajo un enfoque ágil y para aumentar, generar el éxito, uno tiene que buscar los quick wins, ¿ya? Uno tiene que manejar las expectativas. Cuando uno se involucra con un proyecto estratégico, genera muchas expectativas. Muchas expectativas. Es así cuando uno se va de vacaciones con hijos chicos y a qué hora llegamos, cuánto falta, porque son expectativas y hay que saber manejarlas. Hay que ir de menos a más, ¿ya? Y por eso radica mucho la importancia de manejar una estrategia, ¿ya? Y finalmente, la gestión del cambio trabaja de manera diaria, ¿ya? Y hay que estar muy expectante al respecto, ¿ya? Y eso es la presentación mía y ha sido un placer poder dirigirme a ustedes y quedo atento a cualquier duda o pregunta al respecto. Y muchísimas gracias. Aquí había una pregunta. ¿Tienen fecha de caducidad los datos que la organización usa? Yo pienso que no existe caducidad. No existe caducidad. Puede ser, ¿ya? Puede ser de que un cliente, ¿ya? Y ahí viene el tema de que me ha tocado ver en realidades de los países que muchas veces los sistemas no están del todo integrados. Que de pronto un cliente fallece, y claro, es cierto, uno va con la partida de función y tiene que llevarlo a todas las instituciones porque no están integrados todos los sistemas. Ojo con eso. Entonces, ahí tengo que dar por el cliente que ya falleció. O puede ser que el cliente cambió de residencia, ya no vive en la capital, se fue a regiones, o a provincias, departamentos, o se fue fuera del país. Eso. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los programas integrados de data que se alimentan simultáneamente? ¿Este es el futuro del data governance? Claro que sí. De acuerdo al estándar establecido por DAMA, habla justamente del aspecto de que los datos tienen que estar integrados. Dígame que no sucede cuando hablamos con los clientes o los usuarios y dicen, los datos, los sistemas no conversan porque no están integrados. Hablaba con un gerente general también de una institución. Oiga, me cuesta conseguir información. Yo sé que la data la tenemos, pero le cuesta conseguirla porque no está integrado. ¿Cuál es su mejor manera de guardar los datos? ¿Será la nube la mejor opción? En este momento, todo va a la nube. La tendencia es el cloud, ¿ya? Entonces ya las aplicaciones on-premise ya desaparecieron. Todo va a la nube. Y es seguro la nube, por si acaso. Muchas de las aplicaciones del Departamento de Defensa del Estado, el DoD, están en la nube. Aunque le parezca mentira, tienen buenos mecanismos de seguridad. ¿Qué otra pregunta más tenemos? ¿Cómo hacer para la actualización de datos? ¿Debo hacer un proceso de seguimiento y en qué el área de la empresa recae el trabajo?
Mira, qué buena pregunta. Yo creo que la data, ahí viene el tema de tener ese hábito de actualizar la información, ¿ya? Evidentemente, si yo tengo 1000 clientes, imposible que yo pueda estar actualizando todos ellos, pero yo recibo a veces llamadas del banco o del sector de supermercados y preguntan me preguntan por mis datos si están actualizados. O hacen campañas publicitarias, actualice sus datos y participe en un sorteo de una gift card. Eso invita a que la gente tenga actualizada la información. ¿Qué otra cosa más tenemos? Dentro del gobierno de datos se debe definir una política de seguridad integral, pero por supuesto se tiene que establecer políticas de seguridad, no solamente de seguridad de datos, sino también de acceso, ¿ya? Es cierto. ¿Qué más? ¿Cómo podemos medir el nivel de madurez de la organización para establecer un programa de transformación digital? Bueno, hay metodologías para medir el nivel de madurez, ¿ya? Se puede establecer distintas dimensiones, como seguridad de los datos, existencia de políticas, procedimientos, existen órganos que ayudan a regular, hay forma de poder acceder a la información, hay muchas dimensiones. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos medir? Esa es la pregunta, yo creo que eso. ¿Qué otra cosa más? Hay hartas preguntas. A ver, ¿cuál es su recomendación para los profesionales en un mundo de negocios analíticos? ¿Cómo no quedarse atrás? Bueno, yo creo de que aquí hay un tema que por un lado está la parte de tecnología, que hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas, pero la otra parte importante que lo están dejando de lado es el conocimiento del negocio, ¿ya? Porque también si vamos a hablar de los data steward, en una organización de gobierno de datos, son ellos los que conocen las reglas del negocio. Son los que conocen. No es el informático, es el negocio. Entonces conversaba también con un cliente y me decía, Hugo, ¿dónde encuentro profesionales para transformación digital? ¿Hay alguna universidad, una institución? No lo hay. Entonces, ¿de dónde lo saco? De tu propia empresa. Por eso, lo importante es tener a la gente que lleva mucho tiempo trabajando en la empresa. Existe la visión tan errónea de que ya cuando tienen 35 o 40 años, lo echan de la empresa. Tremendo error, mucho cuidado. Hugo, tenemos una pregunta en el chat. Dígame. Dice, escucho hablar bastante de datos, pero el dato procesado se vuelve información. En ese sentido, ¿no es más importante la información en sí que solo los datos? Miren, en realidad la información es un conjunto de datos, ¿ya? En la medida de cómo yo voy integrando todos esos datos, porque yo puedo hablar del cliente Hugo Beltrán con sus datos básicos, dirección, teléfono, número de identificación, etcétera, pero si yo agrego a la información de Hugo Beltrán, sus datos básicos, le agrego la frecuencia que compra, los productos que compra, el nivel de endeudamiento, por ejemplo, es información. Si estamos hablando de una empresa de seguros, le agrego también el tema de enfermedades riesgosas en la cual estado afecto. Hay mucha información, muchísima, y sigue incrementándose. No sé si hay más preguntas, Dulce. Sí, tenemos muchísimas preguntas, comentarios también. Es interesante y muy importante la información y el material que nos acaba de compartir. Creo que ha sido un excelente tiempo. Por horarios, yo creo que vamos a estarle trasladando a Hugo las preguntas para que él también pueda tener interacción después con ustedes, pero... nos preguntan también acá, ¿es conveniente manejar un outsourcing para la recolección de datos? Conozco muchas instituciones financieras que ocupan a terceros. Exacto, qué buen punto, ¿ya? Pero hay un tema regulatorio, ¿ya? Hay algunos países de la región en la cual ya existe una ley de protección de datos, ley de protección de datos personales, ¿ya? En la cual los datos, cuando son recopilados, el usuario tiene derecho a reclamar de dónde obtuvieron mis datos. Y luego cuando un ejecutivo de venta de un banco A se va al banco B y de pronto me llaman del banco B, y digo, ¿y usted cómo tuvo mis datos? Entonces, cuando hay una ley de protección de datos personales, si yo me retiro del banco A, yo exijo al banco que me estoy retirando que elimine mis datos de sus registros.
Y eso es, ojo con eso. Y muchos de los países de la región están tomando el estándar europeo, el GDPR, por si acaso. Sí, yo creo que tenemos una infinidad de preguntas y de comentarios, Hugo. Estamos muy contentos con este tiempo. Creo que hemos aprendido y aparte de esto, creo que el crear esta cultura, el innovar y sobre todo practicarlo es lo que muchas veces nos hace falta. El abrir la mente y los espacios, en este caso a nivel organizacional para este gobierno de datos, no cabe duda que es muy importante actualmente y tal vez para cerrar eh, este evento, Hugo, ¿qué opinas sobre la ética en cuanto a este manejo de información y gobierno de datos? ¿Qué tan importante es la ética? Sí, mire, que ese es otro elemento que tan importante de la ética, ¿ya? Y más aún al interior de la organización, cuando se conlleva dentro del cambio cultural, hay un tema de ética, en la cual estamos hablando a nuestros propios empleados internamente, en que los datos, que es un bien estratégico, hay que ser bastante ético, ¿ya? Y más aún, me acuerdo, producto de la pandemia, me tocó ver en la realidad en una compañía de seguros y que de pronto el Ministerio de Salud venía a la empresa de seguros y le pedía los registros de los clientes que tenían posibilidad de COVID. Y esa información no se lo puede entregar con nombre y apellido. Entonces, porque tengo resguardo de mis clientes que yo no le puedo, tengo que cuidar su información. Entonces hay que ser bastante ético. Se entregó la información anonimizada, protegida. Lo que te puedo decir, sí, de 50 clientes, o sea, en la compañía de seguros tengo 50 clientes que están infectados. ¿Eh? Decía que es bastante ético con el manejo de la información. Muy cierto, Dulce. Muchísimas gracias, Hugo. Pues creo que tenemos y quisiéramos mucho más tiempo y la Ajá. oportunidad de seguir desarrollando este tema. Esperamos poder abrir otro espacio para la continuación de este tema porque sabemos que es muy importante, no solamente es de tendencia, sino también el valor que agrega a nuestro día a día, como la seguridad y el gobierno de datos. Así que, Hugo, unas palabras para poder cerrar el evento esta noche. Ya, me voy muy contento de ese Business School que me dio esta oportunidad de poder dirigirme a todos los que están asistiendo a este evento y decirle que cuiden los datos. Cuiden los datos. Es un valor, un activo muy preciado. Y cuando es muy estratégico, hay que cuidarlo. Y hay que ser consciente y hay que ser ético, como tú decías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a toda nuestra audiencia por participar en estos eventos de formación y de aprendizaje para nosotros. De verdad, muchísimas gracias a ese School of Management por abrir estos espacios extracurriculares adicionales que van a aportar a nuestra preparación y formación tanto académica como profesional. Así que los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como ese School of Management y este material pues estará publicado a la brevedad para que ustedes puedan volverlo a ver y a contar con este tema y demás temas que tenemos a su disposición en esta vía. Así que muchísimas gracias a todos por su conexión. Les deseamos una feliz noche y los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de este School of Management respecto a estos eventos de tendencia como son nuestros laboratorios y webinars. Así que muchos saludos para todos. Hugo, ha sido un gusto nuevamente y pues hasta la próxima. Que tengan muy feliz noche. Listo. Adiós. Cuídense. Que estén bien.